En Fotos con Historia, cada foto guarda un misterio, un instante congelado que aún respira. Suscríbete y revive el pasado como nunca antes. Regimiento Ciclista de los Países Bajos, 1940. En la foto aparece una de las unidades más inusuales del ejército del siglo XX, el Regimiento Ciclista Neerlandés. En los años previos a la guerra, el país apostaba por la movilidad y la economía, creyendo que las bicicletas permitirían trasladar rápidamente a los soldados al frente. Sin embargo, apenas unos días después de la invasión alemana, en mayo de 1940, quedó claro que este enfoque había quedado obsoleto. Frente a tanques y aviones, tales unidades resultaban indefensas. La imagen recuerda un tiempo en el que la guerra aún combinaba lo viejo y lo nuevo, y en el que incluso una tecnología simple parecía una esperanza frente a la catástrofe que se avecinaba. El pequeño Kim Jong-un con su primera maestra, años 1990. Y en esta rara imagen se ve al futuro líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en su primera infancia. El niño, vestido con uniforme militar, está sentado en un pupitre junto a su primera maestra. La foto refleja el sistema particular de educación de la élite norcoreana. Los hijos de la familia Kim eran introducidos desde pequeños en la disciplina militar y los símbolos de poder. La imagen del pequeño general se convirtió en parte del culto a la personalidad que se forjaba desde la niñez. Hoy, esta foto se percibe como un detalle histórico en la biografía de un hombre cuyo destino estuvo marcado desde el principio por la preparación política. Gendarmes austrohúngaros en invierno 1914. El invierno en el frente de la Primera Guerra Mundial era implacable. En la foto aparecen gendarmes del Imperio Austrohúngaro con inusuales capas de piel que parecen hechas de lana de oveja. Estas prendas servían tanto como camuflaje en el paisaje nevado como de protección contra el frío cuando las temperaturas caían a niveles mortales. La mezcla de viejas tradiciones y nuevas realidades de la guerra les daba un aspecto casi grotesco. La foto muestra cómo los ejércitos improvisaban en un conflicto total donde cualquier recurso era válido para sobrevivir en las trincheras. El doctor Joseph Mengele y un prisionero de Auschwitz, años 1940. En una de las imágenes más oscuras de la Segunda Guerra Mundial, en la foto se ve a un prisionero del campo de concentración de Auschwitz y al doctor Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte. Mengele se hizo tristemente célebre por sus experimentos monstruosos con los prisioneros. Realizaba pruebas pseudomédicas, estudiaba gemelos y mutilaba a personas en nombre de la teoría racial. Esta imagen simboliza el abismo de deshumanización al que puede llegar la ciencia sin ética. Hoy es un documento de los crímenes del nazismo y un recordatorio de que semejantes abusos no deben repetirse jamás. La primera aspiradora sobre ruedas, Estados Unidos, años 1920. Muestra una de las primeras aspiradoras industriales, montada directamente sobre un camión. La manguera se introducía por una ventana de un edificio y el aparato funcionaba con el motor del vehículo. Para la época era un prodigio tecnológico. La gente veía por primera vez que la limpieza podía mecanizarse. Sin embargo, estas aspiradoras móviles eran costosas y se utilizaban sobre todo en hoteles, teatros y edificios públicos. Solo décadas después aparecieron modelos reducidos para uso doméstico. Esta imagen ilustra una era en la que la tecnología era aparatosa, pero abría las puertas al futuro. El Castillo de Drácula, Rumania, 1884. Ante ustedes una antigua fotografía del castillo de Bran, en Transilvania, rodeado ya en el siglo XIX de leyendas sobre el conde Drácula. En realidad, Vlad el Empalador que inspiró la leyenda nunca vivió ahí, pero la novela de Bram Stoker convirtió este castillo en símbolo de la mitología vampírica. La foto de 1884 es valiosa porque muestra el edificio antes de las restauraciones del siglo XX, cuando aún conservaba su atmósfera gótica y sombría. El castillo se transformó en lugar de peregrinación turística y literaria, y para los historiadores es un ejemplo de cómo el mito puede convertir una fortaleza común en un ícono cultural. Apicultor neerlandés con máscara protectora, Países Bajos, 1956. En la imagen aparece un apicultor de los Países Bajos con una extraña máscara protectora. Parecía casi cómica, un saco de tela con una ventanilla redonda y un tubo por donde se introducía humo. El humo calmaba a las abejas y permitía abrir las colmenas con seguridad. Estos dispositivos caseros fueron los precursores de los trajes modernos de apicultura. La foto de 1956 muestra cómo la agricultura de mediados del siglo XX aún mantenía tradiciones antiguas en las que la inventiva sustituía la tecnología industrial. El juicio del asesino serial Ted Bundy, años 1970. En esta foto se presenta una de las pruebas clave contra Ted Bundy, el asesino serial más famoso de Estados Unidos. Los investigadores exhibían las marcas de mordidas que coincidían con la dentadura del acusado y con las huellas en los cuerpos de sus víctimas. Fue precisamente este detalle lo que permitió condenarlo a muerte.
Bondi era considerado charmante e inteligente, lo que hacía sus crímenes aún más aterradores. La foto quedó en la historia de la criminología, pues mostró cómo incluso algo tan minúsculo como los dientes podía ser una prueba decisiva. Abuela y Punks, Londres 1982. La foto captura un choque cultural entre generaciones. Una anciana se encuentra cara a cara con jóvenes punks londinenses con coloridas crestas y atuendos extravagantes. Para ella eran símbolos de una rebeldía incomprensible. Para los jóvenes, una forma de libertad. Los años 80 fueron el momento en que la cultura punk se integró definitivamente en las calles de Europa. La imagen es divertida y simbólica a la vez. Dos mundos, el tradicional y el contestatario, se cruzaron en una misma calle. Hoy es un portrato clásico del contraste entre pasado y futuro. Reloj Seiko con televisor, Japón 1982. La foto muestra una maravilla tecnológica de principios de los 80. Un reloj de pulsera de la marca Seiko con una minúscula pantalla y la posibilidad de conectarse a un módulo portátil de televisión. En esa época parecía ciencia ficción, un televisor que se llevaba en la muñeca. Aunque era voluminoso, el dispositivo simbolizaba la carrera tecnológica de Japón y su apuesta por la miniaturización. Hoy este reloj se percibe como una curiosidad del pasado, pero en 1982 parecía una mirada al futuro, anticipando la era de los relojes inteligentes. Comerciante de momias, Egipto, 1875. En la foto vemos una escena que hoy parece increíble. Un comerciante sentado junto a auténticas momias, como si fueran mercancía común. En el siglo XIX, Egipto vivió una auténtica fiebre de las momias. Sarcófagos y restos faraónicos se vendían a turistas y coleccionistas en todo el mundo. Algunos incluso usaban momias para fabricar medicinas o pigmentos. La arqueología aún estaba en sus inicios y los tesoros antiguos a menudo terminaban en el comercio. Esta imagen es un recordatorio de lo fácilmente que la humanidad destruía su herencia pasada por curiosidad y beneficio. Construcción del hotel de 105 pisos en Pyongyang, 1989. Ante ustedes, el legendario rascacielos Ryugong, convertido en símbolo de las ambiciones y fracasos de Corea del Norte. Su construcción comenzó en 1987 y se planeaba que fuera el hotel más alto del mundo. Sin embargo, la crisis económica de los años 90 detuvo las obras durante casi 2 décadas. Durante años, la enorme pirámide de hormigón, sin ventanas ni acabados, se alzó en el cielo de Pyongyang con el apodo de Hotel de la Fatalidad. La imagen de 1989 refleja el momento en que el país aún creía en competir con las grandes metrópolis, antes de que el sueño se convirtiera en símbolo de fracaso. Joven victoriana con un gato disecado, 1883. Una fotografía que hoy parece absurda, pero que en el siglo XIX era vista como una moda extravagante. Una joven de la alta sociedad posa con un vestido adornado con colas de gato y en su cabeza lleva un gato disecado. En la era victoriana se puso de moda la taxidermia como estilo. Los animales disecados eran considerados accesorios exóticos. En Gran Bretaña especialmente, este gusto reflejaba estatus y originalidad. Hoy esta foto provoca sorpresa y rechazo, pero en su época era parte de la moda aristocrática. Sacos de harina, Estados Unidos 1939. Durante la Gran Depresión, los molinos estadounidenses idearon una solución ingeniosa: distribuir la harina en sacos de tela estampada. La idea era que una vez usados, las familias pobres pudieran coser ropa con ellos. Para millones de personas fue un verdadero salvavidas. Las mujeres convertían los sacos en vestidos, camisas e incluso juguetes. Los fabricantes competían en diseños, creando patrones cada vez más bonitos. La foto de 1939 refleja tanto la creatividad empresarial como la dura realidad de aquellos años, en los que incluso el embalaje de la harina se volvía vital para sobrevivir. Niñas en Japón aprendiendo tiro con arco, 1939. En la imagen vemos a alumnas japonesas practicando Kyudo, el arte tradicional del arco. En los años previos a la guerra, esas clases tenían un propósito no solo deportivo, sino también educativo. A las niñas se les enseñaba disciplina, concentración y calma interior. En la cultura japonesa, el arco simbolizaba la fuerza espiritual y el Kyudo era visto como un camino hacia la superación personal. La foto de 1939 es interesante porque muestra un momento poco común: el entrenamiento marcial de mujeres en una sociedad donde la tradición guerrera solía asociarse con los hombres. Soldado japonés en la Gran Muralla, 1943. Esta foto fue tomada en plena Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas japonesas ocupaban el norte de China. Un soldado con la bandera de su país hace guardia junto a la Gran Muralla, símbolo de la civilización china. La imagen tiene un fuerte carácter simbólico: un imperio intentando apropiarse de la historia y grandeza de otro. Para la propaganda japonesa, estas fotos tenían un gran valor, mostrando dominación en territorios conquistados.
Hoy nos recuerdan las páginas trágicas de la historia asiática y cómo las guerras reescriben los símbolos culturales. Policía en Harley con celda móvil, 1921. La foto muestra uno de los experimentos más extraños en la historia policial. Un oficial estadounidense patrulla en una motocicleta Harley Davidson con una jaula para detenidos acoplada al vehículo. Esta cárcel móvil resultaba intimidante y simbolizaba la búsqueda de arrestos rápidos. Sin embargo, la idea fue poco práctica. Era difícil retener a los prisioneros y la estructura resultaba insegura. Aún así, la foto de 1921 quedó como testimonio de los intentos de la policía por innovar en tiempos turbulentos de ley seca y creciente criminalidad. Barriles de vino para el ejército, Francia, 1915. Ante nosotros, una imagen rara de los enormes depósitos de vino del ejército francés durante la Primera Guerra Mundial. Para los soldados, la ración diaria de vino no era un lujo, sino casi parte oficial del suministro, destinada a levantar la moral y ayudar a sobrellevar el estrés de la vida en las trincheras. Francia enviaba millones de litros de vino tinto al frente, convencida de que mantenía las fuerzas tan bien como la medicina. Para los extranjeros podía parecer extraño, pero para los franceses era parte natural de su cultura. El vino se almacenaba en enormes barriles de madera en los campamentos militares y se convirtió en símbolo de la vida cotidiana del frente. Selección en Broadway, Estados Unidos, 1937. La foto muestra un proceso de audición poco común para futuras bailarinas y actrices de espectáculos de Broadway. Las chicas eran alineadas de cara a la pared para que el jurado evaluara la figura y la postura sin distracciones emocionales. Las audiciones eran duras y los estándares estrictos. Solo se elegía a quienes encajaban perfectamente en la idea de belleza y gracia de la época. El teatro y los musicales de los años 30 exigían no solo talento, sino también apariencia impecable. La imagen refleja la atmósfera de una era en la que el mundo del espectáculo estadounidense se volvía cada vez más estandarizado y competitivo. Leyendas del fútbol, Francia, 1988. Una foto histórica que reunió a tres grandes, Diego Maradona, Pelé y Michel Platini. Fue tomada durante el partido de despedida de Platini en la ciudad francesa de Nancy. Un encuentro simbólico, el pasado, el presente y el futuro del fútbol en un mismo campo. Pelé ya era una leyenda viviente. Maradona en la cima de su carrera era considerado un genio, y Platini cerraba una trayectoria brillante. Para los aficionados fue una fiesta, y la foto aún se considera una de las más valiosas de la fotografía deportiva del siglo XX. Limpiador de ventanas, Nueva York, 1979. Una escena casi surrealista. La diminuta figura de un hombre suspendido a cientos de metros de altura junto al cristal del World Trade Center. En aquella época, el trabajo de los limpiadores de ventanas era uno de los más peligrosos del mundo. No existían sistemas modernos de seguridad ni elevadores eléctricos, solo una estrecha plataforma y cuerdas. Estos trabajadores arriesgaban la vida a diario para mantener las fachadas de los rascacielos impecables. Al fondo se aprecia Manhattan entero, lo que acentúa aún más la magnitud del peligro. La foto se convirtió en símbolo del coraje y de los héroes cotidianos de la ciudad. Lucha libre femenina, Estados Unidos, 1954. La imagen muestra uno de los combates de lucha libre femenina que empezaban a ganar popularidad en la posguerra estadounidense. A pesar del escepticismo, las mujeres luchaban en el ring con la misma entrega que los hombres. Los trajes, las sonrisas y los elementos de espectáculo ocultaban la dureza real, golpes, llaves y lesiones auténticas. Para muchos espectadores era un shock, pues los deportes femeninos aún no eran tomados en serio. Pero estos eventos marcaron el inicio de un largo camino hacia el reconocimiento en el deporte profesional. La foto captura el momento en que el espectáculo y la fuerza se unieron. Energía solar en el desierto, Turkmenistán, 1987. En el desierto del Karakum, la foto muestra uno de los primeros intentos de la URSS de usar energía solar en regiones remotas. Una enorme instalación fotovoltaica contrasta con los camellos y las yurtas tradicionales. Fue un proyecto experimental. Los paneles solares suministraban electricidad a estaciones y aldeas donde era casi imposible tender líneas de transmisión. Precisamente en esos años se sentaron las bases de las tecnologías verdes modernas. La imagen refleja el contraste entre la vida nómada ancestral y las ambiciones científicas de la era soviética. Cruz conmemorativa de la Bruja, Escocia, 1657. En la ciudad escocesa de Perth se alza un memorial único, una cruz de piedra erigida en el lugar donde Maggie Wolf fue ejecutada como bruja en 1657. Este caso fue uno de los últimos juicios de brujería en la historia del país. Curiosamente, hasta hoy nadie sabe con certeza quién construyó la cruz ni en qué momento. Habitualmente aparece adornada con flores y mensajes dejados por locales y turistas.
El monumento recuerda las páginas oscuras de la historia europea, cuando el miedo y la superstición costaron la vida a miles de mujeres inocentes. Extracción dental en casa, 1897. La foto muestra un antiguo método casero de odontología. Una madre arrancando un diente enfermo a su hijo con una cuerda. Antes de que hubiera acceso general a médicos y anestesia moderna, la mayoría de estos procedimientos se realizaban en el hogar. Tales operaciones a menudo terminaban en infecciones, complicaciones o incluso la muerte. Pero para las familias pobres no había otra opción. La escena parece casi teatral, pero refleja la realidad. En el siglo XIX, así se enfrentaban al dolor dental. La imagen es símbolo de cuánto ha avanzado la medicina. Monjas en el casino, Australia, 1971. Una imagen sorprendente, decenas de monjas con hábitos blancos concentradas en las máquinas tragamonedas de un casino australiano. En aquellos años, algunas misiones católicas tenían acuerdos especiales y ciertos conventos permitían estas visitas con fines seculares, normalmente para recaudar fondos. La foto resulta paradójica, rostros piadosos junto a luces brillantes y ruidos de apuestas. La unión del mundo espiritual y el profano se convirtió en símbolo de un cambio de época. Muchos consideran esta foto una de las más insólitas del siglo XX. Tienda de tabaco japonesa, 1877. Una foto única de Japón. Muestra una tienda donde se vende tabaco y accesorios. En la pared cuelgan decenas de pipas, cajas de tabaco y utensilios. A finales del siglo XIX, fumar era una costumbre masiva en Japón, y las tiendas parecían pequeñas exposiciones. Los comerciantes competían en variedad de productos y en la belleza de la presentación. El tabaco era parte de la cultura, se regalaba, se guardaba en cajas finas y se consideraba un símbolo de estatus. La imagen nos permite asomarnos a una vida cotidiana que hoy parece lejana y extraña. Mina en una col, Okinawa, 1945. Esta foto muestra uno de los métodos más traicioneros de la guerra, una mina trampa camuflada como una simple col. Los soldados estadounidenses en Okinawa a menudo se encontraban con estas trampas dejadas por el ejército japonés. A simple vista, el huerto parecía pacífico, pero cualquier movimiento imprudente podía costar la vida. Tales métodos reflejan la desesperación a la que llegaron los bandos en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. La imagen simboliza cómo la guerra no perdonaba ni los detalles más cotidianos. Incluso un huerto podía convertirse en una trampa mortal. Control de radiación tras el accidente, Chernobyl, 1986. Ante nosotros, ingenieros militares soviéticos miden los niveles de radiación alrededor de la central nuclear de Chernobyl después de la catástrofe del 26 de abril de 1986. En sus manos llevan dosímetros y equipos especiales, con rostros serios y concentrados. En aquel entonces, nadie comprendía la magnitud real de la tragedia. Estos hombres formaban parte de los llamados liquidadores, que salvaron a millones sacrificando su salud y su vida. La foto captura el momento en que el peligro era invisible, pero se sentía en cada gesto. Clase de Anatomía, 1925. La imagen muestra una lección de anatomía en una escuela europea a comienzos del siglo XX. Los estudiantes, en su mayoría mujeres, escuchan atentamente al profesor que explica la estructura del cuerpo usando un esqueleto y un modelo anatómico transparente. En aquellos años, la educación femenina apenas empezaba a lograr igualdad de derechos, y escenas como esta eran un verdadero avance. Las mujeres accedían a conocimientos médicos que antes eran casi exclusivamente masculinos. La atmósfera de la foto refleja ciencia, curiosidad y una nueva era de acceso al saber que transformó la medicina del siglo XX. El millonario de la bolsa convertido en vendedor, Estados Unidos, años 30. La foto muestra a Fred Bell, un antiguo corredor de bolsa apodado Champagne Fred, famoso por su vida de lujos. El colapso del mercado en 1929 destruyó su fortuna y pocos años después se vio obligado a vender manzanas en las calles de San Francisco. Este contraste, de la riqueza a la miseria, se convirtió en símbolo de la Gran Depresión, cuando millones de estadounidenses lo perdieron todo de la noche a la mañana. La historia de Bell recuerda lo frágil que puede ser la estabilidad financiera y lo rápido que el destino puede cambiar la vida de una persona.